Ahora bien, puede resultar un tanto tedioso para la estructura de algunas bases de datos crear tanto las tablas como las columnas de cada una de las tablas utilizando este sistema en el editor. Para ello también disponemos de un botón en la barra de herramientas que nos permite ejecutar instrucciones SQL. De modo que si nosotros, por ejemplo, borramos la tabla que hemos definido, guardamos los cambios y añadimos una tabla nueva simplemente como elemento de selección, no es necesario que actuemos sobre ella simplemente para activar el botón que nos permite ejecutar secuencias SQL, accedemos a este panel, a esta ventana donde ya podemos crear la tabla mediante instrucciones SQL, definiendo así cada una de las columnas. Con esto estaríamos diciendo, creando la columna ID de tipo entero, que sea clave primaria y con autoincremento. Estaríamos utilizando la misma sintaxis que si lo estuviésemos ejecutando, por ejemplo, desde la línea de comandos. Ejecutamos la instrucción, cerramos y vemos que al salir ya nos encontramos con la tabla y las columnas definidas. De hecho, podemos añadir la segunda de las tablas utilizando para ello también el mismo sistema y modificando la instrucción. Creamos la tabla facturas, utilizamos una columna de clave primaria, ID, con autoincremento, luego una columna cliente que será de tipo texto que no admitirá que se pueda crear un registro si este campo no está definido y un importe de tipo entero. Esta columna de cliente será la que haga referencia de hecho al ID único de la tabla persona, de modo que podremos crear tantos registros de factura para un mismo ID de persona o de cliente. Ejecutamos, cerramos y vemos que facturas también se ha añadido tanto la tabla como la estructura interna y vemos un dato curioso en ambos casos. Tanto en facturas como personas, cuando se crean mediante la ejecución de instrucciones SQL, aquellos campos o columnas que hemos definido como tipo entero pasan a ser contempladas por el editor como booleano. No te preocupes en absoluto por ello, puesto que internamente lo que es la base de datos SQLite funcionará sin problemas y hará la conversión o la afinidad de tipo correctamente a valor entero.